Dios les bendiga. Es que estamos juntos pero separados hoy. Él está en una ciudad y yo estoy pues acá en la fundación. Entonces por eso no estamos ahí junticos. Pero estamos juntos para todo. Los amamos. Ahí los dejo con él. ¿Qué pasó? Aló, ¿me ¿Te oyes escuchan? bien? Sí, sí, te oyes muy bien. Ok, bueno, pues la verdad es que me tomó de sorpresa hoy, pero gloria a Dios porque Dios nos da la oportunidad de como familia compartir con ustedes. Eh, la verdad es que estar enfrente de este grupo de hombres y mujeres que sirven al Señor es tremendo, ¿no? Uno a veces dice, bueno, ¿qué puedo compartir yo? Porque la verdad es que los he conocido, muchos testimonios hermosos de hombres que han salido de la cárcel también y hoy sirven a Dios, que yo creo que es de las cosas más fascinantes que yo he podido ver. Lo vi primero en Jaime, cuando hace muchos años ingresando a una cárcel tuve el privilegio de conocerlo y ver cómo en tantos años siempre estuvo ahí. ¿Me escuchan? Estuvo él. Te enmudeciste. ¿Aló ya? Ahora sí Es ya, que ahora sí. como la señal a rato, yo ya la he hecho a Cuando no te Beto. estás bien, yo te digo, pero te estás oyendo bien. Ok. Entonces, pues es muy admirable eso pues gracias a Dios por Joel y su esposa que en este momento se comprometieron con esa labor del boletín que es tan complejo para cada uno de nosotros, porque yo creo que las cosas más duras para nosotros es la oración a veces, ¿no? Y comprometernos a hacerlo de esa manera. Y esto pues motiva mucho al grupo y a unirnos a nosotros en esta labor porque la verdad es que no es fácil, ¿no? Entonces, pues la verdad es que Dios nos ha mostrado muchas bendiciones y yo en estos días que estuve escuchando, estuvimos ahí en lo de los obreros carcelarios, en la preparación de algunos obreros, eh, se estaba tratando un tema que me fascina siempre, es la originalidad con que nosotros en nuestra labor tenemos que ser, ¿no? A veces como cristianos, el cristiano pues, casi siempre trata de imitar eh, a sus pastores, cómo predican, depende de la iglesia donde se congreguen, algunos gritan muy duro, como lo hacen allá, otros lo hacen de otra manera, pero por lo regular siempre tenemos como un estandarte y, y a veces imitamos esas cosas y no somos originales a, a lo que hacemos, ¿no? Yo creo que si el servicio del Señor nos ha nacido, debe ser con mucha originalidad. Y fue lo que de pronto nosotros aprendimos de Jaime, ¿no? Él en muchas ocasiones, eh, y siempre lo recalcó, era la sencillez y la humildad con que tenemos que tratar a Jesús dentro de la cárcel, ¿no? Y siempre nos infundó de que vamos a visitar a Jesús a la cárcel. Y yo escuchaba de, de uno de los personas que estaba allí, que como que está entrando como en el conocimiento de cómo ir a la cárcel, como preparándose, y él denotaba de que se sentía muy admirado del grupo, de ver que siempre lo que se trataba era de dar a enseñar de que vamos a visitar a Jesús y de esa manera poder ser más originales en cuestión a todo, ¿no? Se explicaba de que no podemos vernos como superiores a los internos de pronto, sin problemas, sin necesidades, sin falencias, sino que en algunos momentos, como lo enseñó Jaime, también ellos van a escuchar de nosotros hasta nuestros problemas que a veces tenemos en nuestro diario vivir, para que a su vez ellos entiendan de que la vara no está muy alta para llegar a ser un cristiano y para servir al Señor. Y yo creo que nosotros los seres humanos tendremos de pronto en algún momento, porque pasó con sus discípulos, a que nos enorgullecemos
de servir al Señor y de ser parte de un grupo privilegiado como fueron los discípulos del Señor. Y hasta el punto de que inconscientemente podemos estar desplazando a algunas personas que vemos que de pronto están menos dignas que nosotros. Y en algunos episodios del discipulado o del ministerio de Jesús se vio connotado por cosas así similares, ¿no? De que de pronto los discípulos ya se creían de que eran súper especiales, ¿no? Entonces, hay un pasaje que a mí me llena mucho, que está en Lucas. Quiero que lo lea. Tengo uno de mis hijos aquí, Lucas 17, ¿es que dice Lucas aquí? 6. A ver. Lucas 6. No, papi, En Lucas capítulo 14. Nosotros aquí los colombianos cariñosamente le decimos papi a nuestros hermanos y todo, no Hola, se asusten. Este es un chico que está conmigo aquí de la fundación y Dios les entonces bendiga. él me va a apoyar leyendo un pasaje. ¿Por qué no lo lees aquí? Entonces, bíblicamente el Señor nos dio esa enseñanza tan tremenda donde tuvo que recalcar algunas acciones que de pronto teníamos que llevar a cabo, ¿no? Entonces, aquí en el 7, hijo. El 14, ¿no? Dice, observando cómo escogían los primeros asientos a la mesa, refirió a los convidados una parábola diciéndoles, cuando fueren convidado por alguno a bodas, no te sientas en el primer lugar, no sea como otro más distinguido que tú, estés convidado por él. Viniendo el que te convidó a ti y él a él, te diga, da lugar a este, y entonces comiences con vergüenza a ocupar el último lugar. Mas cuando fueres convidado, ve y siéntate en el último lugar, para cuando venga el que te convidó, te diga, amigo, sube más arriba. Entonces tendrás gloria delante de los que se sienten contigo a la mesa, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Sigue con el otro. Dijo también al que le había convidado, cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a vecinos ricos, no sea que ellos a su vez te vuelvan a convidar y seas recompensado. Mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos, y serás bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Amén. Entonces aquí vemos un pasaje donde el Señor se encuentra con que sus discípulos ya se sentían muy especiales por andar en el ministerio con el Señor y él viendo que escogían los primeros asientos, los exhortó, ¿sí? Porque realmente ya, entre comillas, habían perdido cierta humildad que a veces nos puede pasar a nosotros, ¿no? Ahí me nos decía una vez, cuando un hermano cante bonito, no se lo diga, no le vaya a hacer ese daño, que de pronto se lo cree mucho y se enorgullece, ¿no? Y cuando un hermano predique bonito, tampoco se lo diga. Por fin de que de pronto el ego no traicionar, ¿sí? Estar en los primeros asientos y escoger los mejores puestos. Y suele suceder también en las congregaciones, en la iglesia como tal, de que de pronto en algún momento nosotros queramos ocupar los mejores asientos, las mejores posiciones, ¿no? Y Dios de alguna manera va viendo en nuestra vida en qué estado está nuestra humildad. Cuando el Señor dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, hizo a nos entender de que es una particularidad que tenemos que aprender del Señor. Y los discípulos, me imagino que en ese momento,
como decimos aquí en Colombia, los peinó. Sacó el peine y los peinó y los puso en su lugar a cada uno, ¿no? Donde ellos comenzaron a reflexionar acerca de su proceder, ¿no? De cómo de alguna manera escogían sus primeros lugares, ¿no? Yo creo que después de ese episodio, ellos ya en algunas ocasiones lo pensaban muy bien para ingresar a una cena o para estar allí, porque entendieron eso, ¿no? A tal punto de que también le habló al dueño de la reunión, donde de pronto al invitar a Jesús, era un evento muy especial, me imagino que la comida era algo fabulosa, y pues los vecinos, de pronto los pobres se asomaban por las ventanas y anhelaban de pronto estar ahí, ¿no? Y creo que el Señor dice, cuando tú invites a alguien, invita a los cojos, ¿sí? A los mancos, y me imagino señalaba a ciertas personas que estaban ahí por fuera de la casa o en las ventanas, dándole a entender también al anfitrión de que él debe pensar en eso, ¿no? Porque Jesús siempre se identificó con el menesteroso, con el pobre, con el necesitado, con la persona que realmente lo necesita, y es lo que tenemos que ejercitar nosotros como cristianos. Que la religión no nos vuelva a nosotros apáticos y que la religión no nos vuelva a nosotros orgullosos espirituales y en algún momento comencemos a, a despreciar a aquellas personas que en verdad lo necesitan. Cuando la hermana, la esposa de Joel, hablaba ahora que le daba gracias a todas las personas que están yendo a las cárceles, porque los beneficiados son su propia familia, ¿no? Sus esposas, sus hijos, sus familiares más cercanos. Qué bonito que podamos escuchar eso de personas que han sido beneficiadas por la labor que en algún momento Dios nos puso en el corazón de ir a ese lugar, y tener que a veces someternos a muchas cosas y no importarnos para nada, ¿no? El poder estar allí, dedicar nuestro tiempo a escucharlos, a que, a que podamos compartir con ellos, abrazarlos y hacerlos nuestros amigos, nuestros hermanos. Y como decía Jaime en algún momento, que los presos antes de ser almas son seres humanos que necesitan muchas cosas, ¿no? Y eso tiene que entenderse porque hay muchos ministerios carcelarios que hacen una labor muy grande también, pero a veces manejan la situación desde otro punto de vista, como algo más religioso, y de pronto en algunos momentos excluyen ciertas personas. Por ejemplo, cuando nosotros hemos tenido la oportunidad de hacer de pronto algún evento dentro de la cárcel, tenemos acceso a cierta cantidad de personas para hacer, por decir, una comida, y Jaime nos enseñó que teníamos que contar con los custodios, con los que cuidan a los presos, con los guardianes que decimos nosotros aquí en Colombia, y la verdad es que eso nos ha llenado de mucha bendición porque ellos nos ven también con amor a los mismos custodios, ¿no? Ven que Cristo está ahí sin discriminar a nadie, ¿no? Porque son personas que están haciendo una labor, aunque son las personas que los cuidan y son las personas que de pronto en algún momento son fuertes con ellos, también reciben la bendición de parte del Señor. Y esta parte yo creo que de las más difíciles para nosotros es eso, desarrollar el amor de una manera eh, clara, sencilla y que salga de la originalidad de nuestros corazones, ¿no? En alguna ocasión llegó en la cárcel que estamos en Jamundí, ingresó una institución que era muy grande con los voluntarios que tenían, ¿no? Y era gente como más bien adinerada, y ellos traían de todo, traían gente que enseñaba música, gente que enseñaba muchas cosas y llevaba muchas bendiciones para la cárcel. Y pues nosotros también enseñábamos la música. Yo iba con otro chico
que era guitarrista y enseñábamos allá. Y cuando de un momento a otro llegamos ahí al lugar donde y estaban ya ellos instalados, ellos llevaban la percusión, llegaban varias guitarras, tenían la manera de hacerlo un poco con más instrumentos y todo. Y pues lo único que hicimos nosotros fue ayudarles a ellos a afinar las guitarras y todo, y estar dentro de la clase también con ellos, ¿no? Porque pues no estamos peleando un puesto, entendimos que estamos era sirviendo y pues si nos uníamos a la labor de ayudar a esas personas que estaban allí, pues sabíamos que de alguna manera estamos beneficiando al preso, a la persona privada de la libertad y lo estábamos haciendo porque sabemos de que Dios nos ha puesto eso en el corazón. Entonces, en otro caso tal vez había habido un celo de pronto de no, por qué toman mi grupo? ¿Por qué no van a otro lugar donde ya no estén enseñando la música y lo hacen con otras personas y tienen que, entre comillas, sabotear nuestro trabajo, ¿no? Para nosotros no lo pensamos así porque gracias a Dios que de parte de Jaime entendimos que es una labor que se hace independientemente de lo que sea y que tiene que hacerla en la originalidad como somos nosotros, ¿no? Y no tener, cuando estamos dentro de una cárcel, pues estamos en manos de, 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 de los custodios, estamos en manos de todo y nosotros solamente tenemos que someternos a lo que pasa en el momento, ¿sí? Aún si no nos dejan ingresar, nos enseñaba en el manual del obrero carcelario a no pelear con los custodios, ¿no? Y a través de los años de lo que hemos estado elaborando en las diferentes prisiones, pues hemos visto, sí, casos de instituciones que pelean con la institución, con la cárcel, con el cerezo, porque llevan años, por decir algo, ingresando a una prisión y entre comillas somos los que estamos ayudando a la cárcel a hacerles más liviano el trabajo. ¿Por qué? Porque pues si estamos atendiendo a un grupo de personas que salen de sus patios y están en un lugar donde se relajan, donde llegan otra vez a sus celdas y ya bajan su temperamento y de alguna manera estamos aportando a ellos, ellos se hacen entender de que son importantes y que lo hacen y que de alguna manera tienen que ser bien atendidos, ¿no? Entonces yo creo que todos estos procesos que yo creo que nos pasan a todas las personas que estamos vinculados en este llamado, son para crecimiento de nuestras vidas, son para aprender muchas veces la humildad, de que no somos tan importantes como decía Jaime, que nos daba el versículo de Lucas 17, donde decía que somos siervos inútiles, ¿no? Solo lo que nos tocó hacer lo hicimos, no hicimos más allá, y es la verdad, a veces no vamos más allá de lo que se nos pone a hacer. Y tener esa visión nosotros como grupo, pues qué bendición, porque la verdad es que he conocido muchos de ustedes, algunos de ustedes, y he notado que eso quedó ahí. O sea, he notado de que la enseñanza de Jaime ha influenciado en cada uno de nosotros en los diferentes estados y lugares donde laboramos, y eso es lo que ha hecho de pronto perdurar hasta el día de hoy en esto que estamos haciendo. Yo creo que ojalá no perdamos eso y ojalá lo recordemos siempre de guardar la compostura y no ir más allá y de pronto sentirnos más importantes que otros, ¿no? La palabra dice que ninguno tenga más alto concepto de sí del que debe tener, porque la verdad es que en muchas partes de las palabras se habla acerca de eso, porque parece que a nosotros como seres humanos nos traiciona esa parte, el orgullo, nos traiciona aún sentirnos orgullosos de ser humildes. Entonces, pues para mí es una bendición poder compartir por este medio con todos ustedes, pero como decimos acá, me quito el sombrero con el jefe de jefes, con el mismo Beto que lleva tantos años y cómo se mueve, porque me tocó
tuve la oportunidad de ver cómo eh, ingresaba a los diferentes reclusorios y cómo la acogida de parte de los estudios, de lo que se hace, estaba ahí con esos líderes y cómo lo aman, ¿no? Cómo lo respetan y cómo de alguna manera se está llevando a cabo ese discipulado que tanto anhelaba Jaime, ¿no? Yo le escuché cuando él llegó a México de nuevo que él quería, la visión de él era, quería inundar las cárceles del discipulado y era una labor tan titánica que creo que los mismos pastores con que él se reunió le dijeron que eso era imposible de hacer, porque las cárceles primero eran muy grandes, segundo las distancias eran muy largas, ¿no? Y, y pues una sola persona haciendo eso pues era muy difícil, pero vemos de que él no se rindió, sino que él siempre en su corazón guardó la esperanza de que ese evangelio que le sirvió a él, eso que lo hizo libre, se pudiera implementar y se pudiera llevar a estos diferentes lugares. Y mire lo que testificaban hoy Joel y su esposa, ¿no? La bendición que ha sido para ellos, mire cómo estamos, mire cómo nos unimos nosotros, como aquí en Colombia y ustedes allá en México hemos podido tener esa relación tan hermosa de poder compartir las enseñanzas y el ejemplo que nos dio Jaime, ¿no? Entonces, pues la verdad es que yo me siento en este momento muy orgulloso, entre comillas, de pertenecer a ustedes, porque es un grupo muy selecto de pronto de gente que ha servido, ¿sí? Después de haber participado de una vida trágica de drogas, de cárceles, y pues es un privilegio poder pertenecer, porque yo digo, en algunos momentos yo dije que si yo no hubiera conocido la vida de Jaime, de verlo como en tantos años vi a él operar de una manera donde bendijo a la gente, donde ayudó, donde apoyó, donde aconsejó. Yo no sé qué hubiera sido en el llamado que yo tengo, si hubiera seguido, si lo hubiera hecho, porque él fue el que me desafió a mí a hacerlo y con su ejemplo lo pude tomar. Entonces, porque he visto muchas cosas, o sea, he visto muchos ministerios donde he visto cosas que no van con la palabra, o sea, mm, veo que manejan las cosas desde otro punto de vista, entonces eso me hubiera decepcionado a mí totalmente, donde yo no hubiera conocido la vida y el testimonio de Jaime, ¿no? Yo tuve la oportunidad de conocer sus hijos, su esposa, su casa, todo. Él fue muy abierto. Él siempre decía que nuestros discípulos tienen que conocernos cómo somos, cómo vivimos y quiénes somos para que realmente tengamos un verdadero ejemplo de vida para los demás, ¿no? Hay muchos líderes que se cierran a que no pueden conocer ni su casa, ni su vida, porque pues eh, según eso no sé, no les interesa o se protegen, ¿no? Pero esto es muy bonito, poder compartir con los mismos discípulos y lo mismo puede, o sea, nosotros de pronto allá en la casa que tenemos, pues los chicos conviven con nosotros y nos conocen tal y cual como somos, ¿no? Y eso pues lo hemos aprendido de nuestro hermano Jaime, nuestro amado, que nos dejó un gran ejemplo y pues ojalá podamos seguir así, ¿no? O sea, qué bendición, la verdad. Cada que conozco a uno de ustedes, porque en los diferentes congresos conozco gente nueva, ¿no? Gente que nunca había conocido de pronto, pero que tienen un gran testimonio, y uno se queda admirado de cómo vale la pena perseverar. Una vez escuché yo de Jaime que luchaba por un hombre y en muchas ocasiones cuando llegaba lo encontraba borracho, pero él seguía yendo y seguía hablándole de Dios y seguía luchando por el alma, ¿no? Entonces, esto hizo de que él perseverara. Yo cuando estuve ahora ya en el congreso que hubo en Puebla, tuve la oportunidad de conocer a Legorreta, que
Es un hombre que viene de una condena muy grande, muy larga, de muchos años, ¿no? Y que todavía está ahí y le quedó sembrada la semilla. Y qué bonito ver que lo que él habla es palabra, palabra. Y tuve la oportunidad de estar un buen tiempo con él esperando que nos recogieran a nosotros para ir allá a Puebla. Y siempre en su testimonio, en lo que hablaba, pues me contaba de algunas enseñanzas que había recibido de Jaime, de sus discípulos, ¿no? Y ahí lo vemos, ahí está. Y es una bendición muy grande, ¿no? Entonces, pues tenemos que orar muchos unos por los otros para que Dios nos sostenga en lo que estamos haciendo, que el enemigo no nos robe la bendición de poder seguir aquí como hermanos luchando por hacer las cosas lo mejor posible y poder bendecir a esas personas que Dios ha puesto a nuestro alrededor, porque la palabra dice que esas obras fueron puestas de antemano para que anduviésemos en ellas. Y gracias a Dios que Dios nos motivó a hacerlo, ¿no? Y nos puso el querer como era hacer por su voluntad de poder lograrlo, porque no fue fácil. Yo sé que para muchos, no sé, pero yo luché casi 10 años para comenzar a servirle como debe ser al Señor, porque dudé muchas veces de la provisión de Dios, dudé muchas veces de si era o no la voluntad del Señor, ¿no? Pero yo creo que eso casi todos hemos debatido entre esa cuestión de decidirnos en servir al Señor porque desconfiamos de la provisión divina, ¿no? Pero lo más importante es que el corazón de nosotros esté inundado de amor para poder hacerlo. Y la fe, y como decía Jaime, si tú haces las cosas como Dios te las mandó a hacer, los recursos nunca faltarán, ¿no? Y aprender a vivir en esa confianza y en esa fe, pues es tremendo. Pero yo creo que lo más importante es mirar, es mirar las cosas desde el punto de vista de que si cada día nos asemejamos más al Señor, entre más humildes seamos, Dios nos va a abrir más puertas y vamos a poder llegar más fácil a las personas, ¿no? Lo- lo- Dios, Dios me ha mostrado a mí tantas maravillas en los testimonios cuando de alguna manera regresan algunos hombres restaurados por el Señor y puede uno verlos con la familia, verlos sirviendo, que es lo más bonito. Yo creo que para Jaime era algo muy motivante ver tanto hombre y tanta mujer de pronto sirviendo al Señor de esa manera, ¿no? La verdad es que eh, ojalá Dios quiera que podamos perseverar, como decía yo ahora, en este ministerio, en este llamado que Dios nos tiene de servir en las cárceles, de servir a los necesitados, ¿sí? Porque el amor tiene que ser ejercitado en nuestras vidas. A tal punto que nos enseña o nos decía que tenemos que amar hasta a nuestros enemigos, a los que nos aborrecen. Y esa era la parte donde yo escuchaba o he escuchado, donde dice que está la verdadera doctrina, ¿no? Porque todas las iglesias hablan de la doctrina, de la verdadera doctrina, y él siempre decía que en Mateo 5, 6 y 7 se hablaba de la verdadera doctrina, que era amar a nuestros enemigos, ¿sí? Bendecir a los que nos maldicen, estar con las personas que son más difíciles para nosotros, y eso es lo más difícil de entender. Hay otras cosas que de pronto podemos hablar más acerca de, a alguna gente le gusta mucho hablar del Apocalipsis, del Antiguo Testamento, pero yo creo que Jesús nos dejó lo básico, que era eso, salir de la religiosidad y comenzar a ejercitar el amor verdadero. Entonces, pues qué bendición, la verdad, de poder compartir con ustedes, de ver que hay un grupo grande que está ahí participando de estas enseñanzas y que todavía estamos ahí en el pie de lucha. Eh, yo sé que de pronto se paró mucho por la pandemia el ingreso a las prisiones y que algunos apenas
se está retomando esto, pero no podemos perder esa pasión de hacerlo, ¿no? Yo creo que los presos en este momento y las mujeres y los presos que en este momento pasaron por la pandemia anhelaban mucho el regreso de los obreros a las cárceles, porque de alguna manera y participar con nosotros fue una y que se obra para todos nosotros, ¿no? Que salir de una cárcel uno lleno de motivación, lleno de paz, lleno de ver cómo hombres y mujeres que están condenados a años se sienten más libres que los que están afuera, ¿no? Y eso solo lo hace el Señor, ¿no? Eso solo hace el Señor. Pero si nos dejamos usar como Dios lo quiere hacer, eh, vamos a poder tener un fruto más grande con respecto a esto. Esas personas sean parte de nuestra vida, sean parte de nuestra vida y nunca dejarnos desviar del camino, ¿no? Entonces, pues no sé si alguien más quiere aportar algo. Yo, la verdad es que para mí es muy desafiante hablar con ustedes porque aquí hay gente que lleva muchos años haciendo la labor y es admirable y pues mis respetos para ellos también, ¿no? Eh, He oído hablar de mucha gente, hay hermanos que ya han partido, ¿no? Y ya han hecho su labor como tal y, y siguen ahí, ¿no? Nuestra hermana Mari ya partió al Señor y pues la fortaleza para nuestro hermano Elgar, que está ahí siempre al cañón, siempre está ahí. eh, y cada uno de nosotros va a llegar el tiempo donde vamos a partir y tenemos que de alguna manera tener presente de que nos va a llegar el día porque el tiquete ya está comprado, ¿no? Estuvo Jaime, estuvo Hilario, nuestra hermana Mari, algunos otros hombres y mujeres que ustedes ya han conocido, que he oído hablar de ellos, María Luisa y otras personas que pues dejaron también ese legado, ¿no? Y ahí está, eso yo sé que es una bendición de parte de Dios porque va a llegar el momento donde ya Dios nos va a llamar a cuentas y pues por lo menos decir que hemos acabado la batalla, como decía Pablo, y podemos partir tranquilos al Señor.